Hola, yo soy Maestra Cutis y yo quiero que tú seas bilingüe. Pero antes de que explique las razones por qué es tan bueno ser bilingüe, quiero que primero escuches de lo que quieren decirte algunos amigos míos. Soy bilingüe. Somos bilingües. ¿Eres tú bilingüe? ¿Quieres ser bilingüe? Tú puedes ser bilingüe. Porque eres bueno a ser bilingüe. ¿Por qué es bueno ser bilingüe? Es porque yo me gusta ayudar a mis amigos y amigas. Puedes hablar 2 idiomas o 4. 2 o 4. Más. Y puedes ser un maestro. Para que entiendas a otras personas. Para que aprendas otros idiomas. Ser bilingüe, chicos. Porque puedes hablar diferentes lenguas. ¿Y qué puedes hacer? Puedes, si alguien habla español, lo puedes hablar con él. Si no hablas español, si no alguien habla español, puedes hablarlo en inglés. Mis alumnos están aprendiendo en español e inglés a la misma vez. Entonces están en el proceso de ser bilingüe. Por eso les pregunté, ¿qué le pasa a una persona bilingüe? Durante un día normal, ¿qué ocurre? ¿Qué puede pasar? Y esto es lo que me dijeron. Ocurre en una vida de una persona bilingüe. Puedes hacer bilingüe. Puedes hablar en inglés y en español en Target y en la tiendita de México. Hay una en la tienda miro que habla en el teléfono habla bilingüe y luego cuando fue a pagar habló español. La niña se llamaba Lili. Ella se fue a México. Ella quería hacer amigos, pero había un problema. Ella solo hablaba inglés. Todos no le entendieron. El otro día le dijo a su mamá que ella quiere ir a la escuela. Entonces ella se fue a la escuela y ahí puedo aprender español y hacer amigos. En la noche ella estaba soñando que ella hablaba en español en su sueño. Todos hablaban en español y cuando despertó ella ya sabía hablar español. Una vez estaba un niño que no hablaba español. Que yo enseñé a hablar español. 2 años luego hablaba español. What I love most about my students explaining the benefits of being bilingual is that they bring a unique perspective to the table.
they put it in a simple way, going to the store and speaking in English, and then later speaking in Spanish to the cash register, helping out a friend who doesn't know and teaching them a different language, being a teacher, becoming a teacher, or going to Mexico, to a store in Mexico, and speaking to the lady in Spanish. I really liked this one story from one of my students who she talked about this girl in Mexico who wanted to learn and went to school to learn, and she'd come home and she would dream and she dreamt in Spanish, and then she knew that she knew Spanish. They're also personal, and they're all about relationships with others, because I think, of course, I don't want to overlook the opportunities that you can get from speaking another language, how it's great on a resume. Of course it's great on a resume. Of course your brain will develop and you'll push back dementia. There's all these studies that are saying, yes, study another language because it's so good for your brain. Of course, I'm not putting that down, but I love how my students bring in the fact that when you learn a language, it's about communication. Speaking is always about communication, getting your message across, developing relationships, making friends. That really enriches your life. And I know from my experience of being bilingual, I have made so many relationships. My life has changed through speaking Spanish to new friends, and I would be in a completely different spot, mentally, emotionally, and just as a person, if I hadn't spoke Spanish, if I hadn't met these people in other countries who speak Spanish. My eyes are open to cultures, different ways of thinking, and these students, my students, at age 7 and 8, they get it, they're getting it, they're learning it, and that's really all what we want for you. So that's why we're really pushing for you to be bilingual, is because will open your eyes to a whole new world. And yes, it's cliche, but that's what us language people live by.